Estoy con mi querida doctora Guillermina Mejía para hablar sobre estas secuelas del COVID y qué es lo que podemos... Hay que saber, hay que conocer, ¿no? Incluso ya les decía yo un poco más temprano que ya ha habido casos de reinfección en Austria. Gente que le dio COVID hace unos meses y ya le volvió a dar. Y Guillermina, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, querida amiga. Eso me da gusto, con ánimo, como veo. Y de alguna manera, bueno, pues es que todavía no sabemos tanto del COVID, porque estas secuelas de la gente que de alguna manera ya ha salido de la enfermedad, de la terapia intensiva, las secuelas todavía no sabemos qué tan a largo plazo pueden ser. Y lo que me dio la tarea fue de revisar varios de los artículos, tanto artículos de China como artículos de Inglaterra, artículos italianos, artículos americanos, para saber cómo está la estadística en estos países, porque, bueno, evidentemente fueron los primeros en dar de alta pacientes y que de alguna forma tienen mayor número de pacientes curados, por decirlo así. Las secuelas del COVID son en varios órganos y sistemas, como sabemos. Uno de ellos, el más afectado, pues es el sistema pulmonar. Y me parece que es fundamental porque todos los radioescuchas y los televidentes que ven este programa, que entiendo que son varios millones, deben saber que hay ya un protocolo. Aquellos que solamente tuvieron síntomas leves, por ejemplo, fiebre, fatiga, dolor muscular o un poco de cansancio, bueno, pues este tipo de personas realmente padecieron o son parecidos un poco a los asintomáticos. Pero aquellos que presentaron disnea, es decir, falta de aire, al cabo de por lo menos unos 2 meses vayan a hacerse pruebas respiratorias funcionales. ¿Por qué? Porque cuando hay estas lesiones en pulmón, que es la fibrosis, esta fibrosis lo que está haciendo es endurecer los pulmones, pero es progresiva. Y puede ser que la persona no se dé cuenta hasta que realmente tenga una disnea severa o que tenga ya buena parte de la afectación pulmonar. Y obviamente con esta fibrosis, bueno, pues la calidad de vida puede ser bastante deficiente, requerir a lo mejor oxígeno de por vida o el caso extremo, pues un trasplante pulmonar, que en este caso sería la afectación de ambos pulmones. Entonces, alguien que presentó disnea, que es la falta de aire, eventualmente hágase una prueba de función respiratoria para estar mucho más tranquilos. Otra de las afectaciones importantes es a nivel cardíaco. Hay un estudio en Italia en el que dice que aproximadamente de los pacientes que estuvieron en terapia intensiva, 12,5 van a persistir con síntomas importantes, por lo menos, insisto, es un virus nuevo, los siguientes 2 meses, que puede representarse por arritmias, es decir, esta incongruencia en el ritmo cardíaco, que las personas tengan o taquicardia o que tengan una baja en la frecuencia cardíaca, que la mayoría se está presentando con disminución en la frecuencia cardíaca, frecuencias cardíacas de 50, de 45, en pacientes jóvenes, esto no estamos hablando de adultos mayores ni mucho menos, pero otro de los padecimientos, por ponerlo como padecimiento, son las miocardiopatías, es decir, este proceso inflamatorio, esta tormenta de citoquinas que favorece el COVID, hace que muchos órganos y sistemas se inflamen. Una vez que el corazón se ha inflamado, esto se llama cardiomiopatía y es importante tener una asistencia directamente con el cardiólogo, porque la persona puede tener insuficiencia cardíaca, es decir, que haya una falla cardíaca e inclusive hasta muerte súbita. Desde el punto de vista dermatológico, las secuelas a mediano plazo son la alopecia, es decir, caída del cabello, y urticarias que con un simple toque, con un simple rash que tengan, se produce una gran urticaria en las zonas donde antes hubo alguna lesión por COVID. Esto me parece fundamental para que en cuanto tengamos cualquier tipo de estos signos o síntomas, acudir con su médico general de primera instancia y ya dependiendo de la secuela que se tenga, si es cardiológica, si es respiratoria. Otro más es la lesión renal. Muchos de los pacientes ingresados a la UCIN, a la terapia intensiva, han presentado casi en el 30% lesiones renales que pueden llevar a una insuficiencia renal crónica.
otra vez, el seguimiento a nivel renal. De los pacientes egresados de la terapia intensiva, prácticamente el 30% tuvieron alguna alteración en la coagulación. Entonces tenemos que estar atentos con los eventos vasculares cerebrales, es decir, hemorragias cerebrales, trombosis en venas profundas, para tener como muchos de estos pacientes, ahora ya hay un protocolo establecido de dar anticoagulantes en los pacientes en la terapia intensiva, pero hay que continuar este tratamiento anticoagulante por lo menos en las siguientes 3 semanas, un mes, y algunos autores hablan de hasta 2 meses con tratamiento anticoagulante. Entonces, como vemos, todavía no sabemos cuántas lesiones a largo plazo. Lo que sí sabemos es que el 5% de los pacientes que empezaron con COVID tienen cefalea persistente, es decir, dolor de cabeza crónico que se va a quedar, pues ahora sí que forever and ever se va a quedar con el dolor de cabeza. Estas secuelas mínimas, quitando todas estas que hablábamos ahorita, son en general dolor de cabeza, fatiga, falta de aire, al hacer las actividades que normalmente hacía la persona, por ejemplo, ejercicio y demás, son las que principalmente se están presentando como una secuela a corto o mediano plazo, es decir, los primeros 15 días, un mes, 2 meses. Y de las otras que hablamos, las renales, las cardíacas, las dermatológicas, las pulmonares, pues son lo que diríamos a mediano y todavía no sabemos a qué tan largo plazo. Entonces, este no es un asunto menor para que la gente se atienda, aunque haya tenido COVID y ya haya estado recuperado, vale la pena, sobre todo si hubo gran afectación pulmonar, porque lo que no queremos es sorpresas en el mediano o en el largo plazo en cuanto a una insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o inclusive llegar al trasplante pulmonar. Sí estamos ante circunstancias muy serias, no es nada más lo que estamos viviendo hoy, sino poner atención en este tipo de secuelas. ¿Cómo escuchas, Pedro? Nada más hay una duda más que tengo, hay muchas pues, pero una que es fundamental. Mucha gente me reporta que después de haber tenido COVID han sentido depresión. Claro, tenemos ese efecto, es un efecto del virus a nivel cerebral, que puede ser depresión, ansiedad o estas crisis en la que por el hecho de haber estado ingresado en terapia intensiva, sienten que van a volver otra vez a ingresar, que otra vez les va a dar la enfermedad, que se van a morir. Entonces, sí, es una secuela por proceso infeccioso a nivel de cerebro. Entonces, sí vale la pena es el estrés postraumático que se llama. Todo esto debe ser tratado, algunos pacientes, inclusive medicados por un plazo, por lo menos si es una depresión severa, hasta inclusive con 1 año con antidepresivos o ansiolíticos si es que esto está persistiendo. La salud mental, y ahora que también se está agregando la pandemia, más falta de luz, más el confinamiento, bueno, estamos teniendo de verdad unos brotes psicóticos que pues yo en 30 años no había visto tanto brotes psicóticos, sobre todo, por ejemplo, en adolescentes. El estar metidos en una pantalla tomando clases, estamos en una situación que necesitamos como, sobre todo la parte adulta, sostener, ayudar a contener, pero pues también necesitamos nosotros este tipo de apertura, ¿no? Que sepan que no es nada más a uno al que le está pasando. El estómago te queda destrozado. Yo me contagié y no se corrige en poco tiempo. Ya me he dado más de una vez, me dice Ángeles Zavala, me dice, sí, ves que hay secuelas por todas partes. Querida amiga. Todo. Te abrazo y te abrazo con entusiasmo para que no haya depresión. Eso, muy bien, ni ansiedad. Ni ansiedad. Gracias.